Durante la era de Meiji, 1868 a 1912, Japón vivió una transformación profunda y acelerada, en la que pasó de ser un país feudal y aislado a convertirse en una potencia moderna e industrial. En este proceso, las tradiciones samuráis se vieron fuertemente amenazadas por la modernización inspirada en Occidente. Para esto se aplicaron medidas como reforma militar, se instauró el servicio militar obligatorio universal, reemplazando el ejército samurái por un ejército nacional moderno. Esto fue un golpe directo al poder y al propósito de los samuráis. Ahora ya no eran necesarios como guerreros. De reforma cultural, se introdujeron ideas occidentales en la educación, el derecho y la política. La cultura tradicional japonesa, incluyendo el bushido, código de honor samurái, comenzó a verse como algo del pasado o como un estorbo al progreso. El descontento entre los samuráis llevó a varias rebeliones, la más importante siendo la rebelión Satsuma de 1877, liderada por Saigo Takamori, un antiguo samurái y defensor de los valores tradicionales. Esta fue una guerra civil entre el nuevo ejército imperial y los samuráis rebeldes. La derrota de los samuráis selló simbólicamente el fin de su era. La película El último samurái de 2003, dirigida por Edward Zwick y protagonizada por Tom Cruise, puede analizarse desde una perspectiva etnográfica, ya que representa el encuentro entre dos culturas muy distintas: la occidental, moderna, industrial y militarizada, y la tradicional japonesa, basada en el honor, el bushido y la estructura feudal. Desde esta mirada, la película muestra y reflexiona sobre los valores, costumbres y transformaciones culturales que atraviesa Japón durante la era de Meiji, especialmente a través de los ojos de un extranjero que se introduce en el mundo de los samuráis. La película no muestra a los samuráis como simples guerreros del pasado, sino como portadores de una sabiduría ética, espiritual y estética que contrasta con el pragmatismo frío del mundo moderno. Por esto, desde esta mirada etnográfica, representa una forma de valorar las culturas originarias y tradicionales, no como atrasadas, sino como fuentes legítimas del sentido, la humanidad, pero también destinadas a desaparecer, absorbidas por el avance de la modernidad. Para comprender mejor por qué la película nombrada es una fuente de análisis etnográfico, vamos a tener en cuenta una obra de la antropóloga Rosanna Huber. De Chicos Veteranos, publicada en 2009, muestra cómo se construyó la identidad social y política de los ex soldados conscriptos argentinos que combatieron en la Guerra de Malvinas en 1982, especialmente durante la primera posguerra. A través del enfoque etnográfico, Rosanna Huber analiza la experiencia de los ex soldados conscriptos desde una mirada antropológica, destacando cómo, al regresar de la guerra, fueron ubicados en una condición liminal. No eran completamente civiles, pero tampoco eran reconocidos como adultos plenos. A pesar de haber participado en una guerra, fueron tratados como muchachos, necesitados de contención y tutela por parte del Estado y la sociedad. Esa condición de ambigüedad, de estar entre categorías sociales, se relaciona directamente con lo que muestra la película El último samurái. El protagonista, Nathan Algren, atraviesa una transformación similar cuando, tras ser capturado por los samuráis, se convierte en observador participante de su cultura. Así como los veteranos argentinos se apropiaron del relato sobre sí mismos para reclamar un lugar en la sociedad, Algren también interpreta su experiencia desde adentro, buscando comprender y transmitir el valor de esa comunidad. Tanto en el texto de Huber como en la película, se ve como la experiencia del conflicto, lejos de ser puramente destructiva, permite una reconstrucción identitaria basada en la observación, la convivencia y el relato propio. Algunos de los métodos etnográficos de Huber que podemos aplicar en la película son: observación participante. En El último samurái, la inmersión absoluta de Nathan Algren en la aldea, aprende el idioma, se viste y entrena como los samuráis, funciona como un caso cinematográfico de observación participante. Su mirada deja de ser externa porque solo comprendiendo desde adentro puede narrar y, a la vez, transformarse. Eso replica la idea central que subraya Rosanna Huber al describir el método etnográfico. El conocimiento se construye estando ahí y dejando que la experiencia modifique tanto al investigador como al grupo observado. Entrevistas. Las largas conversaciones de Algren con Katsumoto, Graham y otros personajes, aunque no sean entrevistas formales,
Son el vehículo para acceder al sentido profundo del bullido, los dilemas de la modernización y la ética samurái. Este intercambio dialoga con el uso que Uber hace de los testimonios de los excombatientes. Relatos orales que permiten a los propios protagonistas resignificar su experiencia y cuestionar la versión oficial. En ambos casos, la entrevista es el puente que convierte la vivencia individual en conocimiento colectivo y otorga voz a quienes se hallan en posición liminal. Registro de datos. El diario de campo que lleva Ahlgren, sus notas sobre costumbres, tácticas y emociones, cumplen la misma función que las libretas y archivos que Uber reivindica para la etnografía: fijar la experiencia y hacerla analizable a futuro. Ese registro escrito no solo ordena la información, sino que se vuelve la prueba de que lo vivido posee sentido y merece ser contado, tal como sucedió con las cartas, documentos y publicaciones de los veteranos que Uber sistematiza para explicar la identidad liminar y su lucha contra la desmalvinización. Así, el acto de anotar se vuelve un arma contra el olvido. En la película también se pueden observar distintos conceptos de diversidad cultural. La enculturación es el proceso por el cual una persona aprende a internalizar las normas, valores y prácticas de una cultura. Se puede apreciar en el entrenamiento de Ahlgren con la espada en la aldea samurái. El etnocentrismo es la tendencia a juzgar otras culturas desde los valores de la propia, viéndolas como inferiores o primitivas. Se puede observar en la escena en que Ahlgren quiere conocer en profundidad sobre los samuráis, y sus compañeros le explican lo poco que saben. Los samuráis son gente contradictoria. Llevo años queriendo escribir de ellos, pero son muy reservados. Los malditos aún llevan una armadura. Sí, y cuando los irlandeses todavía usaban taparrabos, ellos ya eran los guerreros más sofisticados del mundo. Entonces, podemos concluir que Ahlgren encarna muchas de las características del trabajo de campo etnográfico, tal como lo define Roxana Gruber, quien sostiene que la etnografía no es solo observar desde afuera, sino establecer una inmersión prolongada en el entorno del otro, adoptando una postura de respeto, escucha activa y comprensión empática. Ahlgren, en su rol de militar estadounidense, comienza su estadía como prisionero, pero con el tiempo abandona sus prejuicios y se abre a conocer las prácticas, valores, creencias y formas de vida de los samuráis. Es decir, que lo que inicia como mera observación se transforma en una vivencia participativa. Además, Gruber remarca que el etnógrafo debe aprender el idioma del grupo, no solo en términos lingüísticos, sino también en cuanto a códigos culturales, simbólicos y sociales. En la película, Ahlgren no solo aprende el idioma japonés, sino que también internaliza la filosofía de vida del bushido, los rituales, la disciplina, el sentido del honor que estructuran la vida de los samuráis. Deja de ser un observador externo para convertirse en un actor dentro del grupo estudiado, llegando incluso a luchar junto a ellos. Este tránsito también refleja otro de los puntos esenciales de Gruber, que el trabajo de campo no solo transforma al investigador en relación al grupo estudiado, sino que también transforma al propio investigador. Ahlgren comienza como un hombre quebrado por su pasado en las guerras indias, pero encuentra en la comunidad samurái un sentido renovado de pertenencia, dignidad y propósito. Esta transformación personal es el reflejo de un verdadero propósito etnográfico, donde la mirada del otro interpela y modifica la propia identidad del observador. Por lo que la película, vista desde esta óptica, puede leerse como una metáfora del camino etnográfico, donde conocer al otro implica inevitablemente transformarse a uno mismo.